De hecho, abogado, creo que hoy va a ser bastante crucial porque creo que se va a retomar el diálogo con la CONAIE. Ojalá que en este caso, no sé si vaya a ir el presidente, esperemos que vaya como símbolo de realmente interesarle el asunto para solucionar. Y el tema del debate, aunque no sé si tenga un criterio distinto, luego hay que esperar 72 horas para votar en el tema de la destitución del presidente de la República. Ahí, sí, efectivamente hay que esperar, pero la norma dice hasta 72 horas. Ah, ok. Entonces y además que lo que ocurre en política normalmente es que se interpreta a favor de las mayorías. Todo dependerá de la decisión política. Si bien es cierto, en un momento determinado podrían decir, no, son 72 horas y tienen que cumplirse, si es que la mayoría decide que se va a votar antes, se votará antes. Ahora, la mayoría la tiene la oposición en este momento en la Asamblea. La oposición tendría la mayoría, abogado, es decir... La mayoría para dirigir la sesión, Okay. Porque, ojo, una cosa es los votos que se necesitan para destituirle al presidente y otra cosa son los votos que se necesitan para ir dirigiendo la sesión. Para dirigir la sesión se necesita la mayoría, la mitad más uno. Eso existe. Para destituirle al presidente necesito las 2/3 partes. Claro, La 92. mitad más uno desde que se le votó a Dori existe. Ok, sí, eso es claro. De ahí a que se llega a los 92 votos es la parte complicada. ¿Cree usted que tal vez, abogado, es un asunto más político, pero igual hay que conversarlo porque está dentro de la narrativa? ¿Cree que también eso es un asunto político? Es decir, vienen seccionales y es como poner en la palestra esto pedimos y veremos entonces, decía nuestro invitado anterior, veremos entonces qué pasa en las seccionales, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, este país es un país que vive en elecciones. Nosotros nos hemos acostumbrado cada 2 a años. que cada dos años tengamos elecciones. Eso quiere decir que cada año, y más o menos, solamente tenemos como una pequeña vacacioncita, tal vez de unos 6, 8 meses de no hablar de elecciones. Pero de ahí, claro, desde 8 meses antes que se lancen los candidatos, estamos hablando de quiénes podrían ser los posibles candidatos. Así es, así es. Y todo eso depende de la coyuntura política. Actualmente yo creería que el correísmo representado en UNES estaba debilitado, es decir, no tenían una mayor fuerza, y que todo esto que se está haciendo es para poder generar fuerza, para ponerle otra vez en la palestra, para que se estén hablando, y sí, tal vez no ganen la destitución. Digo tal vez porque en este país nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar. Pero definitivamente, lo que sí definitivamente ha ocurrido es que otra vez cogen fuerza, otra vez están en la palestra, otra vez se les está llamando, otra vez vemos a Pirina Correa que sale en medios, y eso a la gente le gusta. La gente mira y luego por esas personas la gente vota. Entonces no me sorprendería que muchos de las personas que actualmente están siendo voceros de UNES sean futuros candidatos fuertes en lugares importantes que también le complicarán en un momento determinado al gobierno. Totalmente de acuerdo, creo que lo que decía usted es real y pasamos en elecciones y ahora con una posible adelanto de elecciones que, bueno, como dice usted, abogado, habrá que ver si es que realmente se da, habrá que esperar la postura de algunos partidos políticos, en esencial el PSC, que se vuelve neurálgico. Alguien daba la lectura de que básicamente el Partido Social Cristiano va a querer simplemente proteger los votos que tiene en Guayaquil y lo que ocurra luego a nivel nacional no tanto. Entonces el discurso de seguir protegiendo a la ciudad y de mantener el tema de ellos son los malos, como ya lo ha dicho la señora Viteri y como ha traído productos de Perú, van a fincar y van a darle más potencialidad en Guayaquil, que es donde más le interesa. Abogado, ¿qué va a pasar después con cualquier escenario? ¿Qué margen de gobernabilidad tendría el presidente Lasso superando todas estas adversidades, digamos, esta semana? A ver, hay algo que hay que tener clarísimo. El gobierno no tiene control sobre la Asamblea. Ya. No tiene ningún control de la Asamblea. Eso quiere decir que la Asamblea se va a convertir en piedra de choque. La Asamblea va a seguir minando al gobierno y en ocasiones con cierta razón. Ya hemos visto
que la CONAIE ha puesto no como una condición. He escuchado a personeros de la CONAIE y dicen, no es una condición, pero sí es una petición de buena fe, la destitución del ministro de Defensa. Okay. Dicen, el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa no funcionan. Y al menos el ministro de Defensa, que ya tiene algunos casos por justamente haber abusado supuestamente de la represión policial en octubre de 2019, recordemos que el actual ministro estuvo al mando de Fuerzas Armadas en ese entonces. Dice la CONAIE, no podemos tener a un ministro que es un ejemplo de represión en el gobierno. Señor presidente, por favor, al menos a ese ministro, sáquelo de ahí. ¿Qué es lo que podría hacer la Asamblea? Llamarlo a juicio político. Así es. Y para llamar a juicio político ya es más sencillo su destitución. Y entonces comenzarán a complicarle por ahí. Lo mismo puede ocurrir con el ministro de Gobierno. La CONAIE se ha quejado de que es un ministro que lamentablemente no ha sabido, y yo diría que probablemente tiene razón. Es decir, no tenía que haber dejado pasar tanto tiempo para llegar a tomar las medidas que supuestamente eran imposibles de tomar. Claro, eso es cierto. En un momento determinado, cuando se lanzó el pliego de peticiones por parte de la CONAIE, el gobierno dijo, no, es imposible, no hay presupuesto, no vamos a bajar los 10 centavos, no hay, bueno, en realidad pedían 40 centavos, pero el presidente de la República dijo, no hay cómo bajar ni un centavo, no hay cómo. Y ha bajado 10. Entonces, si estas decisiones se hubieran tomado 48 horas después o 24 horas antes de que inicie el paro, tal vez no hubiéramos llegado a estos extremos. Entonces,